Una de las enfermedades que puede tardar en aparecer son las enfermedades respiratorias, y estas forman parte de la lista de enfermedades potencialmente peligrosas que pueden provocar la muerte rápidamente en todo el mundo. Es poco común que los síntomas de una enfermedad pulmonar se manifiesten antes de los 25 años. Los especialistas indican que depende del historial médico del paciente, en lo que se relacionan sus hábitos como fumar, la presencia de una infección respiratoria o haya padecido de hiperreactividad bronquial. De acuerdo a la revista Lancet, hay 4 problemas respiratorios considerados mortales y los cuales están posicionados entre las 10 afecciones más letales. Estas afecciones son la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las afecciones respiratorias, el cáncer de pulmón y la tuberculosis. Si presentas problemas para respirar, puede deberse al asma, una enfermedad respiratoria que se intensifica a medida que envejecemos. En el video de hoy vamos a compartir algunas señales silenciosas que pueden indicarnos algún problema con nuestros pulmones, por lo que te invito a que nos acompañes para descubrirlos. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. En las últimas 2 décadas, el cáncer de pulmón ha sido una de las enfermedades respiratorias que más vidas ha cobrado en todo el mundo. Esta es una enfermedad que principalmente se manifiesta en personas de edades avanzadas, en su mayoría mayores de 65 años, pero hay un número muy reducido de personas menores de 45 años que son diagnosticados con cáncer de pulmón. Por lo que si notas algunos de estos síntomas que te mostraremos a continuación, o cualquier problema con tu aparato respiratorio, será mejor que acudas a tu médico de confianza y plantéale tu situación. Comencemos. Número 1. Hinchazón, dolor y sensibilidad en una pierna. Por lo general no solemos asociar los problemas de las piernas con algún problema pulmonar. Sin embargo, están muy relacionados, ya que puede deberse a una trombosis venosa profunda. Esta afección se produce por un coágulo de sangre en las piernas, el cual al desprenderse puede llegar al pulmón, y es allí donde se produce la muy conocida embolia pulmonar. Cuando un coágulo de sangre se aloja en los pulmones, este genera una obstrucción del flujo sanguíneo provocando daños graves. Otros síntomas relacionados son la dificultad para respirar, acompañado de dolor en el pecho. Por lo que si sientes estos síntomas, es importante que pidas ayuda de forma inmediata, puesto que un 30% de los pacientes con esta afección pueden morir, de acuerdo al National Heart, Lung and Blood Institute. Número 2. Tienes un resfriado o gripe. Muchas veces una simple gripe o resfriado puede llegar a convertirse en un problema mayor, sobre todo cuando estamos bajo mucho estrés o pasando por un momento importante de nuestras vidas, ya que al no tratarlo de forma adecuada podemos desarrollar una infección bacteriana, comprometiendo las funciones de nuestros pulmones. Al ocurrir esto puede desarrollarse una afección mayor como bronquitis o neumonía, por lo que deberás realizarte varios análisis médicos pautados por el especialista para determinar el problema y suministrar el tratamiento con antibióticos para recuperarte. Antes de continuar, dinos en los comentarios si padeces alguna afección pulmonar o conoces a alguien que la padezca. Ahora continuemos. Número 3. Has empezado a coger el ascensor. Con respecto a esto, nos referimos a que si estás presentando dificultad para respirar mientras realizas tus actividades de rutina, como caminar dentro de la casa o subir las escaleras, y no presentas resfriado o gripe, es mejor que asistas al médico para que te evalúe,
ya que puede deberse a que estás presentando enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De acuerdo a la American Lung Association, es la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Como ya hemos mencionado, el cáncer de pulmón ha cobrado muchas vidas en los últimos 20 años, pero a pesar de que 11 millones de personas han sido diagnosticadas, son muchas las que desconocen que pueden tener esta afección, en especial las mujeres, ya que asocian la falta de aliento al caminar con la edad, pero no siempre es así. Número 4. Te cuesta respirar. Si aunque te encuentres en estado de reposo te cuesta respirar, puede deberse al asma, una enfermedad que se intensifica con la edad, siendo más fuerte en adultos que en niños, por lo que los estudios indican que el 10% de los adultos mayores de 65 años pueden padecerlo, y puede desencadenarse por enfermedades como la sinusitis crónica. Número 5. Toses sangre. Alerta. Si por casualidad en algún momento toses sangre, es mejor que busques ayuda y vayas a urgencia de forma inmediata. Esto puede deberse a la hemoptisis, que consiste en la expectoración de sangre que proviene de los pulmones o bronquios, el cual es producto de algún tipo de lesión de las vías respiratorias. Este puede ser un síntoma de diversas afecciones como bronquitis o neumonía bacteriana, entre otras, que pueden llevar a tener insuficiencia respiratoria. Si estás disfrutando de este video, compártelo con tus amigos y familiares en tus redes sociales. De igual forma, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Ahora continuemos. Número 6. Te falta el aire. También conocida como disnea, es una sensación de quedarnos sin aliento, casi sin respirar, y la cual nos impide realizar cualquier esfuerzo por muy mínimo que sea. Las causas de este síntoma son variadas. Una de ellas es el estrechamiento de las vías respiratorias, y otro es por la acumulación de líquido de un tumor en el pecho. Por lo que si al subir las escaleras o realizar alguna tarea sencilla sientes que te falta el aire hasta quedar sin aliento, quizás no sea nada, pero es mejor que visites al médico lo más pronto posible. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.